queridos amigos, aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y esta noche estamos haciendo un homenaje que se llama Clary Budd. Y le vamos a decir por qué, pero está con nosotros no solamente la presidenta de la Fundación Claribel Alegría en El Salvador, Susana Reyes, sino que el hijo de Claribel y Bud Flackle, Eric Flackle. Bienvenidos, Eric, bienvenidos, Susana. Para aquellos que no conocen a Susana, que va a tomar el liderazgo esta noche, le voy a decir así un par de cositas. Susana es poeta, editora, actriz, profesora. Ha trabajado como docente de lenguaje y literatura en diferentes universidades y ha participado en programas de formación literaria para jóvenes, maestros y adultos. Es editora de Índole Editores y preside la Fundación Claribel Alegría, como les he dicho. Imparte también talleres de creación literaria y ha publicado varios poemarios, entre ellos Los solitarios amamos las ciudades, Postales urbanas y vitrales e Historia de los espejos. Aparece en varias antologías y de poesía en El Salvador. Asimismo, es cofundadora de la Red de Investigación de Literatura de Mujeres en América Central, RILMAC. Y es importante saber que Susana promueve todas las autoras centroamericanas y en realidad cuando estamos hablando de por qué Claribel Alegría, Claribel no solamente es nicaragüense, salvadoreña, pero muy centroamericana y tenemos pues eso como la mira. Asimismo, tenemos el placer de conocer a Eric Flackle, que es su hijo, el hijo de Claribel y Bud. Y esta noche él es periodista y ha sido periodista y esa es su especialidad, pero también hoy descubrí que es traductor y ha traducido del chino al español, cosa que es para mí una proeza, una proeza. Y con eso le paso la palabra y le doy la bienvenida a estos Clary Buds, Susana y Eric. Adelante, Susana. Muchísimas gracias, Janet. Buenas noches a quienes nos acompañan en esta reunión tan bonita. Eric, qué lujo verte. Nos escapamos cada vez que decimos, a ver si nos encontramos en algún lugar del mundo, estamos por lados opuestos, ¿verdad? Pero siempre nos junta la memoria y el deseo de mantener siempre viva pues la imagen de Claribel Alegría. Y esta noche pues queremos conversar un poquito a propósito de una palabra que se inventa Eric, por supuesto, ¿verdad? Y que es la que queremos usar en las puertas de los 100 años de nacimiento de Claribel, que lo celebraremos el próximo año. Y estamos hablando de esta palabra Claribod, ¿verdad? Que es como la síntesis de esta pareja fantástica, ¿verdad? De estos dos escritores, esta poeta, ¿verdad? Este periodista que los junta la vida, se encuentran y se mantienen así hasta que Bud parte primero, ¿verdad? Pero al final de los días de ambos y de lo que queda en este plano siguen juntos, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, el legado que nos deja. Entonces, con Eric siempre andamos ahí viendo cómo hacemos para seguir expandiendo todo lo que Clary nos dejó, ¿verdad? Yo siempre pues muy agradecida, por supuesto, ¿verdad? Porque esta figura de la fundación es solo una manera de intentar devolver lo que Claribel de manera particular a mí y a otros amigos nos dio tanto en vida, ¿verdad? Que fue hacernos caso, básicamente, ¿verdad? Decía yo, puedo presumir de que Claribel me quiso mucho, ¿verdad? Como quiso a muchos también, yo sé, pero igual, o sea, tampoco es fácil que vos puedas decir, imagínate, ya tengo para presumirle, Claribel Alegría, gigante, gigante, porque es una de las gigantes en nuestra tierra, ¿verdad? Una centroamericanista, como decía Janet, pero alguien también que
que se preocupó mucho por los jóvenes. A ella siempre le encantó esa idea de apoyar a las generaciones jóvenes y además fue alguien que en su aquí y en su ahora lo dio todo, creo yo, y creo que es una de las cosas que vamos a celebrar siempre en la figura de Claribel, pero pues no trabajó sola y es un poquito de lo que quisiéramos conversar esta noche desde las anécdotas de Eric, ¿verdad? De cómo surge esta idea de Claribot en la realidad antes de convertirse en este concepto, ¿verdad? Que nos gustaría, Eric, pasarte la palabra con la pregunta de algo que estábamos aquí armando antes de entrar a escena, ¿verdad? Y es dónde pudiéramos colocar ese primer momento de la idea de Claribot y cómo Claribel y Darwin Flaco, a quien ella llamó Bot siempre, ¿verdad? Se convierten en esta pareja que además nos deja un legado fantástico, ¿no? En escritura. Así que contanos un poquito, Eric, ¿dónde colocas vos ese inicio? Bueno, el inicio de Claribot, ellos se conocieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Universidad de George Washington, en Washington. Y mi madre estudiaba filosofía y letras, y mi padre historia, después de salir con su GI Grant, ¿no? Para hacer su maestría. Y bueno, se casaron, tuvieron 3 hijas y mi madre se estaba volviendo loca en Washington, y mi padre con un salario de periodista. Hasta que al final, bueno, se fueron a México, a donde mi madre ya pudo respirar y volver a su lengua, ¿no? Y en México conocieron a Juan Rulfo y a Tito Monterroso, y Juan Rulfo eran muy amigos, ¿no? Y venían a la casa en Coyoacán, y Juan Rulfo un día les trajo un cuento y les dijo, miren, vean esto y díganme, ¿merece la pena publicarlo? Y el cuento era tal. Y entonces mis padres se quedaron asombrados, ¿no? Y así mismo hizo, ¿cómo se llama? Tito Monterroso, que un día les leyó ese cuento, el cuento más corto del mundo, y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Y entonces mis padres, los dos, ahí empezaron a decir, bueno, esto es una maravilla, y son gente que no son conocidas en Estados Unidos, ni siquiera en sus propios países. Y se dieron la tarea de hacer una antología de poetas y narradores que hubieran nacido después de 1914, ¿no? Entonces ahí entró Julio Cortázar por la colita, ¿no? Y, y así fueron conociendo a todos estos gigantes literarios y entablaron una amistad profunda. Y entonces mi madre y mi padre escogían los mejores poemas o cuentos cortos y los traducían al inglés. Y ahí estaban, bueno, no sé, Mario Benedetti, Julio Cortázar, es decir, todos los que fueron del boom, ¿no? Y uno que estaba ahí, bueno, y estaba también Rulfo y Monterroso y Blanca Varela, Fayad Hamis, en fin, es un libro, un testamento al olfato y al buen gusto que tuvieron mis padres en detectar esos talentos a una muy temprana edad. Te estoy hablando de 1953 o 54. Y uno que los ayudó muchísimo fue Mario Benedetti, que los puso en contacto. Y entonces se fueron entablando unas grandes amistades. Y una anécdota, pues, es que uno de los que estaba en la antología era Gabo, Gabriel García Márquez. Pero los editores de Beacon Press, ¿no? De Massachusetts, dijeron, no, ese cuentecito del tipo que cae del cielo con las alas gigantes es muy largo. Ese no va. Pero ahí estaba también Gabo. Entonces, ese fue el primer proyecto que hicieron juntos. Luego mi madre siempre se consideraba más poeta que escritora. Sin embargo, Sergio Ramírez un día me dijo, tu madre vuela con 2 alas. Tiene la ala de la poesía y la ala de la narrativa. Y con mi padre escribieron muchos libros a 4 manos, ¿no? Y sobre todo libros de testimonio, no novelas de ficción, sino que testimonio histórico, porque mi padre era periodista e historiador, y eso eran las cosas que a él le gustaba.
Entonces, además de ser poeta, mi madre también fue narradora. Y en esos libros de narración, el que llevaba la batuta, digamos, era más bien mi padre. Pero se compenetraron tanto que los amigos nos llamaban Claribot. Y creo que ese Claribot, aunque ese nombre se lo dio Michel Nachlis en Nicaragua durante la Revolución, pero ese nombre, la semilla, fue esa antología de Nuevas Voces. Y después el libro de Ceniza de Izalco, que escribieron juntos también. ¿Y cómo recordás vos esos momentos de trabajo de tus padres? como era, Claribel contaba sus anécdotas, decía así de pronto, de cómo fue difícil pues al inicio, pero cómo logran ellos convertirse en esos escritores, y cómo era ese, Sí. no sé, ¿verdad? Esa batalla, como dicen, entre las escrituras a cuatro manos. Bueno, yo te digo, es decir, mi primera, de Chile, yo nací en Chile, ¿no? Cuando estaban escribiendo la antología. Después nos fuimos a Uruguay y las primeras memorias que tengo es viviendo en Argentina, cuando yo tendría unos 5 o 6 años. Y que mi padre y mi madre de alguna forma competían en la escritura, ¿no? Y mi padre, su estudio era un antiguo invernadero, entonces yo desde el árbol del patio donde yo me encaramaba, lo veía, ¿no? Porque era todo techo de cristal. Y lo veía escribiendo y arrancando cuartillas de la máquina de escribir y tirándolas al basurero. Pero lo que siempre fue sagrado para ellos fue su martini hour, ¿no? Que a las 6, llueva, truene o relampaguee, ellos se reunían para un traguito, un martini. Y los hijos nos teníamos que ir a jugar o buscar qué hacer, pero era una hora que era solo de ellos. Y entonces ellos ahí hablaban de lo que habían hecho y de lo que habían escrito y se leían lo que habían escrito y a veces se peleaban y a veces no, o se apoyaban, ¿no? Y después cenábamos todos juntos y tal. Pero de Cenizas de Izalco me acuerdo y nunca se me va a borrar y creo que a mis hermanas tampoco las primeras líneas porque las oímos 1000 veces. Unos contra otros suenan los platos de la cocina. Y entonces cuando empezaban a ir todos decían, ya, vámonos, apaga. Pero tuvieron un tesón y lograron escribir ese libro con muchas peleas. Porque es decir, el matiz gringo que le da mi padre a ese libro, para mi madre era un poco difícil de digerir, ¿no? Y entonces se peleaban mucho, pero sobrevivieron esas batallas. Y fue una pareja, ¿qué te diría yo? Ejemplar. Y para mí en lo particular un mal ejemplo, porque siempre he querido una, tener una pareja así, nunca la encontré, ¿no? Pero en fin, es decir, fueron muy felices y pudieron escribir estas obras juntos, que es un testamento a su amor del uno para el otro y la paciencia. Bueno, ¿pudiste poner la lámpara? A Ah, ver, a ver. perdón, pero es que estoy en un barco y No, está mejor, ya, está mejor, ya te vemos un poco mejor. lo Gracias, siento mucho. gracias. Así No, está bien. pero ¿sabes qué, Susana? Sería bueno que notes por lo menos una pequeña lista de los libros que escribieron estos juntos, porque la importancia es primero hablar un poquito de todos los honores que recibió Claribel y cómo estas publicaciones que hizo con PUD fueron tan excepcionales. Entonces, ¿por qué no tomas la palabra en ese sentido? Susana. Gracias, Janet. Sí, yo más bien casi que, no para la lista, pero sí para los temas, ¿verdad? Porque yo creo que una de las cuestiones importantes de Claribot es que retoman el género del testimonio, por ejemplo, ¿verdad? Que es una de las cuestiones donde creo que se logra fusionar muy bien y que además fue un género muy importante
del siglo pasado, ¿verdad? Para muchas cosas, ¿verdad? Para decir muchas cosas que no se podían decir de otra manera, ¿verdad? Que a ellos les funcionó muy bien y que creo que ahí se sumaban ambos, ¿verdad? El periodista por un lado y como decía Eric, ¿verdad? En ese tipo de libros era Bob quien tomaba la batuta en cuanto a las estructuras, a cómo sin duda se iba a armar el libro, ¿verdad? Pero sin duda la idea de ir por el testimonio y no por el periodismo puro, ¿verdad? O la crónica periodística, permitía a Claribel, a lo de narradora que era Claribel, también poner su sello, ¿verdad? En estos libros. Y sin embargo, fueron libros que tampoco fueron fáciles, pues que no solo estamos hablando de testimonios que tuvieran que ver con un personaje, ¿verdad? Y que se centraran alrededor de la vida o de los acontecimientos de ese personaje, sino que creo que iban de una sola vez a grandes temas, pues, por ejemplo, con Fuga de Canto Grande, ¿verdad? Este libro que es muy interesante, ¿verdad? Pero quizás que no se conoce tanto dentro de la bibliografía de Claribot, ¿verdad? Y luego hablábamos, ¿no? De un libro que quizás nos pone de nuevo a reflexionar aquí y ahora, ¿verdad? Que es el de Somoza, Expediente Cerrado, ¿verdad? Que es un libro denso, intenso, ¿verdad? Que también involucró precisamente con lo del género de testimonio, esa posibilidad de recoger la palabra viva, ¿verdad? Y ponerla en papel, ¿verdad? Pero ahí sí busco otros títulos para que Eric nos siga contando, pero nos gustaría que Eric nos hablara de ese libro en particular, ¿verdad? Adelante, Eric. Ok, estás hablando de Somoza, Expediente Cerrado, ¿no? Ese libro, como decís, es un testimonio, que es el único libro que tiene las voces que mis padres entrevistaron a todos los que participaron en el ajusticiamiento de Somoza, menos, claro, el que murió en el operativo, que era el capitán Santiago. Ese libro tiene una génesis muy interesante y que, digamos, retrata muy bien las convulsiones de la revolución y las tiranías. Entonces, cuando Somoza huye del país, hay un comando argentino del ERP, que era el ERP entonces, y que ellos estaban colaborando con Nicaragua, y eran 3 hombres y 3 mujeres, ¿no? Y ellos están en Nicaragua en la efervescencia de la revolución y deciden que lo mejor que pueden hacer es ajusticiar a Somoza, que estaba en Paraguay, sin involucrar a los sandinistas. Cosa difícil de hacer, pero bueno, lo logran. Y entonces cuando matan a Somoza en Paraguay, después ellos se van a España tratando de distanciarse un poco de los sandinistas para no pringarlos, ¿no? Aunque el gobierno sandinista estaba muy al tanto de lo que se estaban haciendo, ¿no? No se metían mucho, pero los apoyaban. En fin, que cuando después de eso, Gorriarán Merlo contacta a Julio Cortázar para decir en el 82, 81, para ver si él quería escribir esa historia. Y Julio se había muerto Carol, su esposa, y él estaba ya bastante mal. Y entonces le dice a Gorriarán que mejor hable con mis padres en Nicaragua, que estaban viviendo en Nicaragua ya. Entonces Gorriarán y todo el equipo que había participado en el operativo en Paraguay, llegan a casa de mis padres y los empiezan a entrevistar. Y ellos y entonces arman este libro que se llama Somoza Expediente Cerrado, ¿no? No sé si se ve muy bien. Sí, se ve, se ve, se ve. Ok. Entonces escriben el libro y que te digo, es el único que recoge el testimonio vivo, los diálogos y lo que hicieron, con pelos sin señales, de de todo cómo fue el operativo. Y hay anécdotas muy divertidas, ¿no? Que se hacen pasar por que van a hacer un show para Julio Iglesias, en fin, cómo se enmascaran ellos para hacer el operativo. Después, cuando mis padres ya iban a publicar este libro en la editorial Era de México, Gorriarán Merlo los llama
desde Madrid diciendo que por favor no publiquen el libro, porque Alfonsín quiere hacer un trato con ellos, que a lo mejor les van a permitir volver a la Argentina. Entonces no querían pues, dañar esa posibilidad. Entonces mis padres retiran el libro de la editorial Era y no se sabe nada más de Gorriarán hasta que parece ser que Alfonsín tenía el problema de los militares, los cara pintadas, con Sendelín, y también tenía el problema de Todos por el Pueblo, que eran los del ERP que se habían transformado. Entonces, en una operación que a mí me parece una operación de inteligencia pura y dura, los mete a los dos a pelearse entre ellos. Y él se salva, ¿no? Y ahí ocurre lo de la tablada. Entonces, todos los que andaban con Gorriarán Merlo, incluyendo un amigo mío nicaragüense, un poeta que se sumó a esa batalla, mueren. Fue una masacre total. Menos Gorriarán Merlo. Y entonces los cara pintadas también ahí fueron desmontados. Entonces Alfonsín sale bien parado y se deshace dos enemigos. Esa es mi interpretación. Y entonces vinieron Mario Benedetti, Eduardo Galeano, muchos escritores, amigos de mis padres, y mis padres decían, ¿publicamos este libro o no? Y todos le decían, no lo publiquen, por favor no lo publiquen porque va a ser, es decir, va a endiosar un poco la figura de Gorriarán Merlo que quedó muy entredicha. Y total, no lo publicaron. Y entonces nosotros en Nicaragua perdemos las elecciones en 1990 y yo pues me hice periodista a la carrera y también formé una pequeña editorial que se llama Gato Negro. Y entonces le pedí a mis padres que por favor me dejen publicar el libro y no querían. Y no querían y tuve que pelear con ellos y decirles, bueno, pero esto en realidad ocurrió, ¿no? Y no podemos opacar o tapar el sol con un dedo. Y al final me lo dejaron publicar. Y ahora, en medio de todo el trajín que hay en Nicaragua, lo vuelvo a sacar, la tercera edición que está en Amazon, con mi sello editorial de Gato Negro, y con un pequeño, pues una nota del editor, haciendo ver cómo, bueno, la tiranía, el tirano murió, pero la tiranía queda. Y ahora es aún peor, porque esa dictadura, esta nueva dictadura que hay en Nicaragua, es por uno de los que derrocó a Somoza. Y ahora es una tiranía peor que la de antes. Y bueno, yo estoy aquí en un barco porque no puedo volver a Nicaragua, ¿no? Y entonces quiero que este libro, que es parece más bien un guión de cine, más que un libro, ¿no? Y es una lectura muy amena y profunda. No, pues es tan fantástica esa anécdota, porque la verdad que no se conoce. Y es un libro muy importante porque además de lo que tú dices, se mata al tirano, pero no la tiranía. Es decir, que todo el andamiaje que existe en nuestros países se mantiene, ¿no? Y que siempre hemos sido caudillistas. Vemos aquí es el que nos va a salvar, el que nos va a llevar a la tierra prometida, el sacrificado, etcétera. El gran hombre, ¿verdad? Porque son hombres. Es interesante ver no solamente esa trama de cómo se trata de asesinar al tirano y se logra, pero cómo 20 años después volvemos a estar repitiendo esa misma historia, ¿no? Entonces, porque yo creo que es importante, ese libro me parece súper importante porque es un ejemplo de los testimonios que dice Susana y tú, ¿no? Porque también estaba, imagínate, tanto Claribel conjuntamente con Bad escribieron Nicaragua, la Revolución Sandinista,
Escribieron también No me agarran viva, que fue un testimonio en El Salvador, para romper el silencio. Es decir, son escritores que viven en el momento, no son escritores que se apartan de la realidad, sino que expresan la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que esa característica es de gran importancia. Sí, Sí, sí. yo pienso que sí, es decir, que, como te digo, mi padre era más historiador y, y periodista, y mi madre era más poeta, pero entre los dos hicieron todos estos libros que son muy, o sea, se mojaron. Por ejemplo, Túnel de Canto Grande, uno de los que hizo el operativo de construir un túnel desde afuera de una casita pobre, ¿no? Y que construyeron un túnel hasta dentro de la prisión y salieron en medio de la prisión y sacaron los 40 de Tupac Amaru, ¿no? Ellos fueron y tuvieron que entrar al Perú clandestinos para hacer ese libro. Entonces ellos también corrieron su riesgo. Y eso es otro libro que es más bien, yo qué sé, sería una cosa como para Netflix, porque es súper interesante ver los testimonios de los presos y que en realidad los presos en esa época controlaban las cárceles, es decir, no podían salir, pero en ¿cómo se llaman? Los cerrojos que tenían, ¿no? Los candados, los presos lo llenaban con alambres de hilo eléctrico y entonces los guardianes no podían abrir los candados. Y entonces ellos controlaban el centro de la prisión y los guardias no podían ni entrar ni abrir las puertas. Y así fue la fuga, ¿no? Y son detalles que parecen de realismo mágico e inverosímiles, pero que mis padres en realidad estuvieron ahí, lo vieron y lo escribieron fielmente. No hay ninguna gota de ficción. Bueno, es que hay veces la realidad es más, más difícil que la ficción, creer en ello, ¿verdad? Dime, entre esas situaciones de pocos son los poetas y los periodistas que ponen su vida en peligro para lograr un libro, ser testigos, porque testimonio es lo que logran, pero ellos son testigos también, ¿no? También, también. Debe haber sido muy difícil para ellos finalmente, no sé, bueno, tu madre murió mucho después que Bud y se quedó a vivir en Nicaragua. Y siguió pues participando en todos los procesos en la política nicaragüense, ¿verdad? Sí. Pero es decir, mi madre, mira, volviendo un poco al libro de Somoza y por qué creo que es importante, es decir, hay un sentido de que el dicho, muerto el perro acabado la rabia, pero esto no es así, ¿no? Porque la rabia sigue aunque el perro esté muerto. Y entonces mi madre o sea, ella murió en el 2018, sí. Y ya se veía la tiranía de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y ella ya decía que esto, es decir, la única forma de vencer este ciclo de dictadores es una revolución a lo Gandhi, pero que eso iba a tardar mucho más tiempo y que había que armarse de valor y de paciencia, pero que ya no servía de nada pegarle un tiro al nuevo tirano, porque iban a haber otros, ¿no? Y creo que en ese sentido, ahora que Daniel Ortega sacó a todos los presos políticos y los exilió con otros 92 que eran periodistas y todos muy conocidos de nosotros, la nueva dirigencia va a salir de ese grupo, pero tienen muy claro que ya no es con las armas que se va a derrocar este sistema.
Y creo que la revolución sandinista eso tuvo, que fue la última revolución del milenio pasado en conquistar el poder por las armas y devolverlo por las urnas. Creo que hay muy pocas revoluciones. Y después se transformó en esta pantomimia que parece sacado de Marx, ¿no? Del 18 Brumario, que dice las revoluciones ocurren dos veces. La primera como tragedia y la segunda como comedia. Solo que esto es una comedia sangrienta. Pero entonces ya vemos que, y creo que la dirigencia, la nueva savia de que va a tomar el poder en Nicaragua, después de Daniel, tiene muy claro que ya no es por las armas la cosa. Y quizás que hay que deponer lo que los ha unido mucho, como dice Dora María Taller, es haber estado en la cárcel juntos, porque todos vinieron de diferentes ámbitos, ¿no? Y la cárcel es un crisol que te une, es como estar en combate, ¿no? Una cosa que te une para siempre. Entonces de ahí, para mí, es la nueva esperanza. Bueno, qué bien que se vea esa esperanza, ¿verdad? El asunto es tantos escritores que están fuera de sus países, ¿no? Que tienen que vivir el exilio, tantos periodistas que acaban dando sus vidas por esos testimonios y por ser testigo, ¿verdad? Eh, Me gustaría, Susana, que no ver la otra ala de Claribel, ¿verdad? Hemos hablado de su vida con Bud y los testimonios, pero siempre esa ala poética de Claribel está ahí, pero es una poesía reivindicativa. Entonces, es una poesía fuerte, es una poesía que quiere decir algo. Entonces, es importante hacer ese homenaje oyendo su voz. A ver qué nos vas a leer. Tengo acá un poema, La voz del riachuelo. Vuelvo hacia el mar, allí nací. Cuando salté a la tierra, una roca me cogió. Bajo despacio, me detengo en el musgo, en las flores silvestres, bajo en busca del río que me devuelva al mar. Mi vecino, el torrente, ignora que yo existo, brama, salta, llena cauces, estalla, como yo busco el río, disolverse en el río que lo devuelva al mar, porque el mar nos espera, porque el mar es la cuna, porque somos el mar. Bueno, qué bello poema porque tiene tantos significados como uno se los quiera dar. Como uno se los quiera dar. Dinos, Eric, ¿tienes algo ahorita? Se te siente en la voz. Dinos. Bueno, mira, después de que murió mi padre, mi madre, pues, no se volvió loca, pero es decir, se sufrió muchísimo y se fue por un viaje muy largo por Asia. Tomó ese tren, ¿no? Del Oriente Express. Y ella nos contaba el regreso. Se fue por 3 meses sola, y siendo ella una piantada total. No sé cómo logró volver a casa, pero volvió. Pero nos contó que ella se quería suicidar, pero que por nosotros no lo hizo, ¿no? Oh, me parece que se acabó. La batería. Bueno, adelante, sigue de todas maneras, sigue. Bueno, entonces, cuando volvió, ella escribió Saudade. No, el último libro que escribió junto con mi padre fue donde sale Ojo de Cuervo, ¿no? Umbrales. Ese creo que fue el último libro que mi padre logró ver. Después de eso, su poesía trasciende a otra cosa, ¿no? Entonces escribe Saudade para soltando amarras, y entonces después ella también se volcó mucho a la mitología, y entonces le da voz
a mujeres mitológicas, ¿no? Y luego también a los animales. Entonces, en este libro está el caracol, está la rana, en fin, hay una serie de animales a las cuales ella le daba la voz. Y fue un ejercicio lúdico, divertido, pero muy profundo. Aquí tengo precisamente un poema, Lamentación de Ariadna, para poner ejemplo de lo que nos dice él. No te pierdas, Teseo, vuelve a mí. La playa está desierta, tengo los pies sangrientos de correr en tu busca. ¿Será que me engañaste dejándome dormida en esta isla? Perdóname, Teseo. ¿Recuerdas nuestro encuentro? Amor eterno me juraste y yo te di el ovillo y volviste a la luz después de haber destruido al Minotauro. ¿Te secuestró algún dios sintiéndose celoso? No me inspiran temor ni Poseidón ni Zeus. Es de fuego mi ira y se alzará desde estas aguas hasta el cielo. Vuelve, vuelve, Teseo. No te pierdas en los laberintos de la muerte. Anda suelto el ovillo de mi amor. Atrápalo, Teseo. Vuelve a mí. Soy tu tierra, tu lana, tu destino. Clava en mí tus raíces. Qué bello, qué bello. ¿Y ese de qué libro? ¿De cuál de los libros es? Ese libro creo que es Mitos y Delitos, ¿no? Que es de la mitología. O sea, mi madre siempre fue una gran aficionada a la mitología y con Robert Graves y mi padre también, ¿no? Y eso fue lo que los unió mucho a Robert De Graves. quien, por cierto, hicieron traducción, junto, Sí, ¿verdad? Que es uno de los libros que está también registrado en la exacto. bibliografía de Claribel. Sí, sí. Bueno, pero también, ¿sabes qué? Yo le decía a Eric que Claribel pudo trabajar también contigo, Eric. Es decir, esa traducción que hiciste tú del Tao. Cuéntanos de eso, porque no todos los artistas pueden trabajar colaborativamente con sus seres amados. Es un reto en sí, ¿no? Bueno, fíjate que eso fue uno de los grandes tesoros de mi vida, porque mucha gente piensa que, claro, al ser hijo de Claribel, de Claribot, quizás fui opacado o que tengo una carga. Y para mí nada de eso fue. Porque cuando vivíamos en Deyá, yo estudié física y matemáticas para alejarme de todo lo que oliese a literatura o política. Y la revolución sandinista, cuando acabamos los tres, mi padre, mi madre y yo, en Nicaragua, por diferentes vías, eso nos unió muchísimo. Y entonces ya no solo eran mis padres, sino que eran mis cómplices. Y al morir mi padre, claro, me acerqué mucho más a la viejita y yo la veía todos los días, y sobre todo a la hora del martini, ¿no? Y entonces entablamos no solo el amor filial, sino una amistad muy profunda. Y ella, como decía Susana antes, siempre se rodeaba de jóvenes, ¿no? Y eso era su vida, y además admiraba y escuchaba a los jóvenes. Entonces, yo me fui a Estados Unidos y me quedé un poco moto, ¿no? Un poco huérfano. Y claro, llegaba a Nicaragua cada vez que podía. Y entonces me vino la idea, porque ese libro del Tao yo lo vengo leyendo desde que tengo 16 años. Y estudié, me metí a artes marciales y fui a un monasterio en el Japón, estuve ahí un tiempo bastante largo y estudié japonés y chino clásico, no chino moderno. El chino moderno no lo conozco, pero estudié chino clásico. Entonces ese libro lo he ido cargando conmigo toda la vida. Y cuando estaba en Estados Unidos le propuse a mi madre traducir el Tao y que ella me ayudara a darle vuelo, que yo lo podía hacer literalmente del chino, pero también ayudándome en otros textos, ¿no? Francés, inglés, alemán, todo lo que yo encontrara. Y fue un trabajo, o sea, yo agarraba papel y pincel y cada capítulo yo lo reescribía y hacía notas en qué significaba
cada ideograma y el conjunto. Y lo traducía y todavía tengo, eso es un rollo de papel, ¿no? Y entonces se lo mandaba a mi madre por correo electrónico y nos hablábamos por Skype y así lo fuimos trabajando. Y al fin salió ese librito que te digo, mira, vino con el pan bajo el brazo, porque es un libro que se ha vendido un montón, ¿no? Y fue una sorpresa, porque ninguno de los dos pensábamos que era para eso, ¿no? Pero parece que ha gustado, y indudablemente mi madre le dio vuelo a mi traducción un poco tosca y técnica, ¿no? Bueno, qué bello eso, qué lindo regalo de la madre Sí, para el Día de la Madre, sí, ¿verdad? sí, Es sí. muy apropiado ahora, ahora que estamos en mayo. Sobre todo el reto de una filosofía china tradicional, eh, mi- centenaria y centenaria, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, cómo tener la habilidad de poner en palabras entre ustedes dos un pensamiento tan sintético, se puede decir, Sí. porque el chino tiene, tú ves un pictograma y ahí te dice todo. Entonces, ¿cuáles pueden ser las palabras de No, explicar ese pictograma? Es un reto. por eso, yo unas cosas, es decir, mi madre, aunque murió a los 93 años, se me fue demasiado temprano y se me quedaron muchas cosas en el tintero con ella y con mi padre. O sea, cuando murió mi padre, no sé qué decirte. A los dos, yo estuve ahí en su lecho de muerte con los dos, lo cual a mí me ayudó mucho para poder hacer el duelo, ¿no? Pero ahora que están los dos muertos, yo los imagino juntos y están mejor que estando separados. Pero las cosas, tanto a mi padre se me quedaron muchas cosas en el tintero con él, y a mi madre también. Y una de ellas es seguir corrigiendo el Tao, porque nunca se acaba. Yo sigo leyendo el Tao en chino. Digo, no, pero esto en realidad a lo mejor se podría traducir así. Y es un libro que nunca acaba. ¿Verdad? Y dinos, les quería decir ahorita, por lo menos saludar a alguna de nuestra audiencia en estos momentos. Tenemos a Nancy Gutiérrez y a Tania Natasha, a Evelia Alvarado, a Paquito Rodríguez, a Gilda Calbonel, que ella es una cantante y cantautora que vive aquí en el área, a Hasrum Timayá, a Maribel García Prieto de Mendivil, a Francisco Sansiberini, a Mauricio Marciano, a Eduardo Alberto Vides, a Sixto Álvarez, entre otros. Muchísimas gracias al público por estar con nosotros e interesados en Clary Budd y en todo lo que es la vida y obra de Claribel Alegría y de Bud Flaco. Eh, pudiéramos hablar un poquito más sobre la importancia de lo que ha significado Claribel para las mujeres en Centroamérica también, porque yo creo que es un ícono, ¿verdad? Adelante, Susana. Sí, justamente como parte de las actividades para lo del centenario, desde Ojo de Cuervo, desde el editorial, estamos con el deseo de rescatar una novela que creo que vuelve a ser importante, sobre todo para eso, ¿no? Para la reflexión de cómo mujeres nos ha tocado afrontar los momentos de la historia, ¿verdad? Y es Despierta, mi bien, despierta, que es una novela breve, pero muy intensa, ambientada en El Salvador. Es una mujer que pues tiene una vida acomodada, digamos, tiene un momento de su vida en el que ha despedido a sus hijos que se van a la universidad y ella busca en qué entretener su tiempo, ¿verdad? Porque pues tiene una vida, digamos, cómoda, ¿verdad? Pero un poco como
quizás algunas que tienen ciertas comodidades les pasa que tienen otras soledades. Entonces ella se involucra y va conociendo, conoce un personaje, ¿verdad? Conoce un joven en un taller literario y va conociendo a través de él y con él, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Es muy interesante la metáfora que Claribel dibuja en esa novela, ¿verdad? Y los guiños que hace a lecturas que ella tuvo y además, a mi juicio, ¿verdad? Es una novela que está como con esa estructura, diríamos, de lo que significó el realismo mágico, ¿verdad? Para América Latina y que también Claribel sabe cómo emularlo de la manera más hermosa en esa novela. Y luego desde esa visión de un personaje femenino, ¿verdad? También muchos de los testimonios de Claribel estuvieron enfocados desde personajes femeninos, ¿verdad? Quizás fueron las mujeres, sin duda alguna, que durante el conflicto armado del Salvador, sin duda alguna pasó lo mismo con las de Guatemala, fueron las que más sufrieron vejaciones y todo eso. Entonces creo que ese trabajo que Claribel nos deja a través del testimonio, de la novela, de la poesía, de la narración, ¿verdad? Nos permite asomarnos a las vidas de mujeres, ¿verdad? Y de las cosas que ahora se deberían volver temas de discusión para reconocer los avances, pero sobre todas las cosas lo difícil que ha sido lograr esos avances, ¿verdad? Para que como mujeres podamos tener sencillamente una voz, por ejemplo, poder estar aquí reunidas y hablar con libertad hasta donde creemos que todavía es posible eso. Qué bien. Bueno, eso va a ser el reto para el año que viene, la publicación de ese libro, la reedición de ese libro. Y cuéntanos qué otros retos tiene la Fundación Claribel Alegría y tú también, Eric, en términos de ese legado que te quede en tus manos y el mano de tus hermanas también. Cuenten. Bueno, mira, yo tengo dos proyectos. Uno, yo tengo la voz de mi madre leyendo su último poema, Amor sin fin, ¿no? Que me lo leyó varias veces hasta llegar a la edición final. No lo estoy escuchando, pero quiero hacer para el Festival de Poesía en Granada, España, para su centenario, una especie de instalación que ahora que estuve en París y fui al Centro Pompidou, vi una cosa que me impresionó mucho, que es, entras en un cuarto que es un poco oscuro, ¿no? Pero con sillas y tal, y hay como un slideshow, que no tiene que ver con nada, pero son fotografías, y la voz de mi madre leyendo Amor sin fin. ¿No? Y entonces quiero hacer ese libro, quizás contigo, Susana, para también ponerlo en Amazon y ofrecer un CD que vaya con el libro, con la voz de la viejita. Ese es uno de los proyectos que tengo y que estoy haciendo y que, pues, estoy metido en eso ahora. El otro es volver a revivir mi hermana Patricia y yo fuimos a El Salvador con mi madre cuando le dieron la nacionalidad salvadoreña en 2016, creo que fue, en la Asamblea Nacional. Y tengo todo ese viaje filmado y cómo se emocionó ella y cómo fue entrar a la casa de Papalico. En fin, hice todo una filmación, pero nunca la he podido editar. Y un amigo mío, un Lucho Fuentes, que está en Nicaragua, que también participó en la filmación, está tratando de editar ese video y estamos buscando financiamiento. Pero si pudiera salir para sus 100 años, porque son tomas las últimas, es decir, el video empieza con ella cerrando su maleta y que me dice a mí, creo que esta es la última vez que voy a estar en El Salvador. Y es un video muy emotivo, ¿no? Entonces esos serían los dos proyectos que yo tengo. Bueno, pues están fantásticos. Dime entonces, Susana, y para ti, para la celebración, sería la reedición de Despierta, mi bien, despierta.
Sí, así es. Y bueno, como hemos comenzado el proyecto del encuentro de Ojo de Cuervo, ¿verdad? A ver si la edición la dedicamos totalmente a la figura de Claribel, ¿verdad? Desde la academia, desde la creación, hacer memoria y todo eso. Creo que vamos a trasladar el encuentro para el siguiente año. Correspondería a este, pero lo vamos a trazar un poquito para poder tener ese marco y bueno, poder convidar a mujeres poetas que conocieron a Claribel, a otras creadoras, ¿verdad? Que también, o académicas que han trabajado sobre la obra de Claribel para poder hacer un homenaje a ese legado que significa. Bueno, y para cerrar, ¿tienes algún poema que nos inspira? Dos. Ah, bueno, dos. Vamos a ver, no sé en qué orden leerlos, como dicen. No, creo que, no sé, estoy en la duda. Voy a empezar aquí. A ver. Ay, hoy se me perdió. Por estar en la duda se me perdió. Aquí está. Porque es, por orden de las cosas, podríamos decir. Este se llama Testamento, dedicado a esos hijos. A mis hijos, dice Claribel. Les dejo una escalera tambaleante e inconclusa. Tiene peldaños rotos, otros están podridos y más de alguno entero. Repárenla, elévenla, suban por ella, suban hasta tocar la luz. ¡Ah! Ese poema, ay Dios mío. ¡Qué Es belleza! ¡Qué una belleza! joyita. Y el último, bueno, para cerrar esta ocasión, ¿verdad? Este que se titula Quiero entrar a la muerte. Quiero entrar a la muerte con los ojos abiertos, abiertos los oídos, sin máscara, sin miedo, sabiendo y no sabiendo enfrentarme serena a otras voces, a otros aires, a otros cauces, olvidar mis recuerdos, desprenderme, nacer de nuevo, intacta. ¡Wow! Sí. Bueno, como siempre, Claribel nos deja con la boca abierta porque la verdad que dos poemas cortos, pero los dos incisivos, profundos, sentidos. Gracias por esa bella lectura e interpretación. Quería darle las gracias a Eric por haberse tomado el tiempo de compartir esas anécdotas tan importantes de la vida de Claribel y Bud, Clary Bud, los dos. Y ese ahora ya va a ser importante buscar la oportunidad de tomarnos ese martini a las 6 de la tarde. Yo creo que esas tradiciones significan mucho porque significan tomar el tiempo en las relaciones para gozar de la conversación y la comunicación entre dos personas y más, ¿verdad? Así que no dejas con ese sabor y con esa esperanza y expectativa para tus proyectos y también esperando que se logre una linda celebración del centenario el año que viene, ¿verdad? Que sería en el mes de mayo, no le vamos a poner fecha, pero no es solamente el 12, sino que el mes de mayo del año que viene. Agradeciendo mucho al público y a los dos ustedes por este placer de estar juntos esta noche. Y algo otras palabras, Eric. Pues yo agradecerte muchísimo por este esfuerzo que están haciendo por mantener a la viejita viva y irrelevante, no sé. Muchísimas gracias y a los que nos estén viendo, muchas gracias a todos. Susana. Muchísimas gracias, Janet, por esta casa, ¿verdad? A Eric, por el tiempo de haber compartido con nosotros esas bellas anécdotas, esos momentos que nos permiten mantener siempre viva la memoria de Claribel, a quien tanto hemos querido, tanto queremos y tanto queremos. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y hasta la próxima.